Muy buenos días. El siguiente trabajo es el trabajo final de diagnósticos psicológicos, presentado por la señorita Natalia López, Isabel Correa, Imelda Hurtado y Jenny Castaño Pérez. El caso que vamos a trabajar el día de hoy va a ser el caso de Aníbal Letter, que es un joven de aproximadamente de 20 años, estudiante de medicina que presenta trastorno de estrés postraumático y trastornos antisocial de la personalidad. La definición del problema: desde la muerte o el acto del canibalismo presentado por 6 mercenarios que en busca de víveres y comida dan con el paradero de los menores de Aníbal y de Misha, tras de que los maltratan, le generan una gran de problemas a Aníbal, ya que se matan y se alimentan de su hermano. La hipótesis para el problema: desde la infancia Aníbal Letter ha pasado por tantas situaciones traumáticas que entra en un trastorno de estrés postraumático reflejado en su adolescencia y posteriormente desencadena el trastorno antisocial de la personalidad ocasionado con el desajuste psicológico sufrido desde niño. Los criterios tenidos en cuenta para la formulación de estas son: Aníbal experimenta de manera presencial la muerte de sus padres. Aníbal, ante su propia impotencia, presencia el asesinato del canibalismo contra su hermana menor. Aníbal registra comportamientos disfuncionales a partir de los hechos anteriormente citados, no muestra señales de concientización de su conducta agresiva. Además de eso, sufre todos los acontecimientos que generan una segunda guerra mundial, desplazamiento de su casa, un desplazamiento de vecinos, pérdida de libertad y pérdida de la vivienda donde residía. El trastorno de estrés postraumático, según el DSM-5, está caracterizado por el primer criterio: exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. Presenta directamente los sucesos ocurridos a otro. Aníbal presenta la muerte de sus padres, un evento angustiante en el que debe matar a su hermana y es golpeada por los asesinos. Aníbal se presenta en un rincón con su hermana, experimentando un horror intenso al ver observados por los asesinos en busca de alimento. Criterio 3. Conocimiento del que el sucesos traumáticos ocurrió en la familia, próximos a un amigo, íntimo a los casos de amenaza o realidad de muerte de un futuro familiar o amigo, sucesos de haber sido violento o accidental, como fueron la muerte de sus padres y como fue la muerte de su hermano. Criterio B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a sucesos traumáticos que comienzan después de sucesos traumáticos. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e instructivos de sucesos traumáticos. Episodios entonces Aníbal recuerda los episodios, momento en que su hermana fue escogida en lugar de él y la matan. Cuando sueña con una olla y él está así, su hermana y los mercenarios riéndose. Criterio 2. Sueña angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el efecto del sueño están relacionados con los sucesos traumáticos. Tiene pesadillas frecuentes con la muerte de su hermano. Reacciones disociativas. Escenas de retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso traumático. Cuando mata tanto al carnicero como a los mercenarios que acaba con la vida de Misha. Se siente como si estuviera en ese momento. Criterio D. Alteraciones negativas cognitivas del estado del ánimo asociados a sucesos traumáticos que comienza a empeorar después del suceso traumático, como se pone en manifiesto por dos más de las características siguientes. Criterio 1. Incapacidad de recordar un aspecto importante de sucesos traumáticos debido a típicamente amnesia disociativa o no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas. Pues a pesar de sus esfuerzos, Aníbal no puede recordar los nombres de los mercenarios y no puede recordar bien lo que pasó con su hermana Misha. Criterio 4. Estado emocional negativo persistente: miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza. Aníbal se encuentra en casi toda la película en una tremenda ira, rabia y enfado, principalmente con los hombres que mataron a su hermana Misha. Criterio 7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, facilidad felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Empieza a sentir una atracción por su tía política, más sin embargo su sed de venganza es más fuerte, por lo cual deja a su tía a un lado. El diagnóstico, criterio: alteración importante de la alerta y la actividad asociada a sucesos traumáticos que comienza a empeorar después del suceso traumático, como se pone manifiesto por dos más de las características siguientes. Comportamiento irritable, arrebatos de furia que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas o objetos.
Podemos ver que Aníbal remete contra el carnicero, que le hace un comentario deplorable a su tía política, matándolo fríamente. Criterio 2. Comportamiento imprudente o autodestructivo. En el orfanato se les enfrenta a los encargados y no acata las normas. Criterio 4. Respuesta de sobresalto exagerado. Le entierra un tenedor en la mano al formador en el orfanato. Al igual que también organiza una trampa de osos en la cual cae el formador. Criterio 6. Alteración del sueño. Dificultad para conciliar el sueño, continuación del sueño, sueño inquieto. Aníbal presenta casi en toda la película constantes pesadillas y dificultades por continuar el sueño. Con el segundo diagnóstico o hipótesis de nuestra tragedia, el trastorno antisocial de la personalidad. Según el F62 del trastorno antisocial de la personalidad, página 301, criterio del CIE-10, que contrastado con el DMS4 y DMS5 tienen casi los mismos criterios. Criterio A. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde la edad de los 15 años como indicadores de los siguientes sitios. Este criterio aplica ya que analizamos desde el momento en que Aníbal se escapa del orfanato, tiene más o menos la edad de 18 años, donde demuestra desprecio por sus formadores del orfanato, de sus compañeros y atenta contra la integridad y vida del formador. Criterio 1. Fracaso para atarse a las normas sociales en las que respecta al componente legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivados de detención. En el orfanato, el director le manifiesta sobre su desacato a sus profesores, interrumpe la oficina del rector del orfanato y se escapa. Mata al carnicero, como a los 6 asesinos de su hermana, algunos guardaespaldas, demostrando el irrespeto a la vida. Usa el laboratorio de la universidad para matar a uno de los asesinos de su hermana, donde demuestra que no acata normas. No denuncia a los asesinos de su hermana como al agresor de su tía, toma justicia por mano propia y no cree en la ley. Criterio 2. Deshonestidad. Indica por permitir repetidamente utilizando un alias, estafar a otras personas, obtener un beneficio personal o por placer. Le miente al detective cuando éste le pregunta sobre lo que ha pasado y se le vuela a los policías que le pusieron como el guardaespaldas para que lo siguiera. Se cree samurái cuando le quita la vida al agresor de su tía y pone en el altar en la cabeza de este. Criterio 3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Clava un tenedor en la mano de su formador de forma impulsiva. Cuando irrumpe en la casa del asesino de su hermana, que se encontraba con la muchacha que iba a violar, Aníbal no analiza la situación e interrumpe bruscamente en el recinto. Coge a mordiscos desaforadamente al líder de los agresores y asesinos de su hermana. No lo hizo planificando. Criterio 4. Irritabilidad, agresividad de indicadores que peleas físicas repetidas o agresiones. En el orfanato se irritaba muy fácil cuando le molestaban, mostrando cuando le clavó el tenedor a su formador. Se irritó fuertemente con el carnicero por falta de respeto a su tía y lo fue matando poco a poco con heridas mortales con su sable. Le preguntó al detective de una forma muy enojada dónde estaba la policía cuando los niños necesitaban de ellos. En el momento cuando la película muestra que va a llegar una ejecución de uno de los nazis, que fue uno de los personas que violaron, mataron a muchos niños. Despreocupación. Criterio 5. Despreocupación imprudente por su seguridad o lo de los demás. Interrumpe los lugares de trabajo de los asesinos de su hermana sin ninguna protección. No advierte a su tía y deja que la secuestren sin prevenir esta situación. Criterio 6. Irresponsabilidad persistente. Indica por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia, de hacerse cargo de obligaciones económicas. Podemos ver que se vuela el trabajo de la universidad y no sigue las normas allí presentes. La tía es quien lo mantiene y no busca un trabajo que le genere dinero para ayudar a su tía, según lo que podemos ver en la película. Criterio 7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia a la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Cuando mata al carnicero, el detective le pregunta, él no dice nada ni demuestra ningún arrepentimiento. Cuando mata al carnicero, deja huérfanas al cocinero, deja huérfanas a las niñas, sin importante antes lo manipulaba con la seguridad de ellas. Criterio B. El sujeto tiene al menos 18 años. Podemos ver que más o menos la edad de Aníbal, desde que se voló del orfanato, es de 18 años.
Criterio C. Existen pruebas de un trastorno disocial que comienza antes de la edad de los 15 años. Pues digamos que aquí es difícil establecer, ya que la película muestra más o menos primero entre los 8 o 10 años y después de los 15 años, cuando está en el orfanato. Más sin embargo podemos ver que Aníbal ya había desarrollado algunos comportamientos agresivos dentro del orfanato, ya que el director le dice a Aníbal cuando lo llama a su oficina que no sabe qué hacer con él. Criterio D. El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un episodio maníaco. La mayor parte de la película se muestra una persona fría y calculadora, sin emociones o resentimientos. Toma la decisión de ir a buscar a alguien y matarlo, es lo que hace y de una forma consciente. La definición diagnóstico multiaxial. La definición dada por la DMS-4 expresa que un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamientos que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. Aníbal cumple con los 3 o más criterios necesarios para establecer el diagnóstico de trastorno antisocial, dentro del cual se encuentra el fracaso para adaptarse a las normas sociales, que respecta al comportamiento legal. Igualmente registra un comportamiento de impulsividad, irritabilidad y violencia, evidenciados en encuentros agresivos físicos recurrentes sin síntomas de culpabilidad o de remordimiento, sino que les asiste solamente indiferencia y se aprecia que justifica los daños causados. Además de eso, en el trastorno de estrés postraumático podemos ver que Aníbal en ningún momento genera ninguna palabra, y teniendo en cuenta que él sí puede y podía hablar, pero no se comunicaba no se comunicaba verbalmente con sus ni cuidadores, ni con sus compañeros, ni con sus profesores, ni con el rector. Las recomendaciones desde el ámbito educativo. Este es un paso a paso, debido a que es necesario generar un rapport y una comprensión a todo el acto en el ámbito educativo y integrar a todas las personas, tanto a los niños, adolescentes, como a aquellas personas mayores que están al cuidado, igual que al equipo interdisciplinario que va a desarrollar la actividad de terapia. El primer paso, romper esquemas de enseñanza de patrones de crianza. Esto no quiere decir que vamos a dejar la autoridad a un lado, no. Vamos a seguir con autoridad firme, pero no despiadada, donde no se desobligue al niño o al joven de sus sentimientos o emociones, sino que se organice actividades diarias de estos niños y jóvenes desde una forma actitudinal de confianza, donde se les pueda dar a ellos una confianza de que ellos pueden y son capaces de hacer las cosas. Así se les genera un efecto de responsabilidad con ellos mismos y con su medio. El paso 3, creación de un ambiente diferente al que ellos están viviendo, creado en su vivir diario. En la creación de un ambiente es necesario un espacio adecuado en el cual ellos puedan modificar con la ayuda de los niños y los jóvenes, que ellos lo sientan de ellos y para ellos, que fueron creadores de ellos y que son ellos hacen parte de ese momento. Por lo tanto, ellos pueden controlar lo que van a ver allí y lo que van a sentir allí. El paso 3, identificar cuáles son las actividades que a ellos más les gusta o les gustaría hacer, en las cuales puedan crear o compartir con los demás, generando de esta forma también un pensamiento y un aprendizaje autocrítico y divergente y no convergente, donde ellos puedan también expresar lo que sienten, lo que piensan, exponiendo y haciendo diferentes actividades, generando un clima para los niños de confianza y respeto. Y el paso 4, que es fundamental, más que todo para el personal que va a tratar, interdisciplinario que los va a tratar, y para los cuidadores y adultos, es escuchar. Es fundamental escuchar a los niños, ya que se les da un apoyo y se les da importancia a lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Acciones desde un enfoque de salud mental y comunitaria. Primero,
podemos generar redes comunitarias. Debemos saber qué es lo que perciben como riesgo individual, familiar, institucional y comunitario. Fomentar una educación socioemocional y parentalidad positiva y la inclusión social por medio de diferentes actividades dirigidas a la comunidad como charlas, juegos, presentaciones. También es de gran importancia para todo ser humano y en especial para los niños y jóvenes tener un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque así ellos cierran un círculo, entran a un proceso de resiliente, de que lo pasado es pasado y ya ellos empiezan a crear un futuro donde ellos son conscientes de que lo que pasó ya no va a volver a pasar, de que las personas que antes tenían a su lado ya no volverán, pero ahorita ellos tienen a su lado otras personas en las cuales pueden creer, confiar y ayudar, y tras de eso van a ser creadores y responsables de su propia realidad. Y cabe destacar que el proceso de promoción en salud es importante. Es un proceso de capacitar a las personas para aumentar el control de su salud y mejorarla, para llegar a un estado completo de bienestar físico, mental y social. Un individuo grupo puede poder identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y manejo de transformar su ambiente, según la OMS. Es importante porque no solamente trata a nivel comportamental con otras personas, sino también cómo son ellos mismos con ellos mismos, cómo viven, cómo duermen, cómo comen, qué piensan. Eso es importante a la hora de generar salud en las personas y más que todo a nivel comunitario. Las conclusiones. El desarrollo de una intervención social comunitaria en un ámbito del posconflicto, como lo sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de una forma integral, es una de las mejores formas para curar y prevenir posibles patologías, ya que además de fortalecer las capacidades de cada individuo y promover su resiliencia, se crean redes sociales, las cuales promueven el trabajo y le dan continuidad a través del tiempo. La intervención en este tipo de problemas se debe de hacer siempre teniendo en cuenta el significado de la salud, según la OMS, ya que ve al sujeto como un ser integral y no como un fragmento. La intervención temprana es fundamental a cualquier patología, ya que si no se hace, esta será un coayudante al desarrollo de otras patologías, las cuales se nutrirán de los aspectos negativos de la vida diaria, creados por un círculo vicioso de sucesos interpretativos como negativos, como lo visto en el caso de Aníbal Lecter. Esta fue nuestro trabajo final, espero que haya cumplido con todos los requerimientos. Muchas gracias por su atención.